Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta jornada, que bueno, hemos realizado de una manera rápida porque ha sido una demanda de los colegas y agradecemos a todos los que hicieron el esfuerzo para poder estar hoy presentes. Esperamos una jornada muy auspiciosa, tenemos más de 250 preinscriptos y como verán hay más de 130 personas conectadas. Y para iniciar la jornada le vamos a dar la palabra al presidente de AIAMBA, de nuestra asociación, a los fines de hacer una bienvenida formal a todos los que están del otro lado. Luis, adelante. Hola, buenas tardes a todos, espero que estén bien. Quiero agradecerles en nombre de AIAMBA a todos los colegas que de diferentes puntos del país se asisten a este auditorio virtual, que hoy nos reunimos para tratar un tema por demás de importante y de actualidad. AIAMBA surge hace 56 años, sus principios fundacionales eran la capacitación y el intercambio entre colegas, y eso aún sigue vigente. Nosotros trabajamos en lo que son esos aspectos y creemos que debemos estar como profesionales permanentemente actualizados y capacitándonos. Por eso nosotros organizamos talleres, cursos, jornadas, congresos, etc. Dentro de los talleres de agronomía que hace cerca de un año que comenzamos o un poquito más, es una actividad exclusiva para asociados y nos reuníamos con una frecuencia mensual. Hoy día, dado la virtualidad, nos reunimos más a menudo y la finalidad de esto es compartir entre colegas experiencias, saberes y dudas puntuales sobre el manejo agronómico de nuestros sistemas productivos, ¿no es cierto? Y la idea es generar un espacio de intercambio y discusión. A raíz de esos talleres surgen permanentemente temas y en el último analizamos esta cuestión de trigo y cebada y bueno, sumámosles todos los efectos del estrés que están sufriendo, déficit hídrico, heladas, etc. Y en algunas zonas, ¿por qué no?, granizo, así que estamos completos en ese aspecto y queremos repasar algunos conceptos, sacarnos algunas dudas, y para eso convocamos a profesionales, a referentes en el tema, a gente de INTA que está trabajando permanentemente en este cultivo. Así que bueno, le vamos a dar paso a los disertantes. Primero Roberto va a hacer la presentación formal de los disertantes, y espero que disfruten esta jornada y al final vienen las preguntas. Preparémonos unos mates y bueno, adelante. Gracias, Luis. Bueno, les voy a comentar cómo va a ser la metodología. En el día de hoy, entonces, la charla técnica tenía como título Efectos de las bajas temperaturas y el déficit hídricos en los cultivos de trigo y cebada en estado vegetativo. La idea vamos a tener dos presentaciones, a la doctora Fernanda González y al doctor Jorge Fraschina. Ellos dos nos van a comentar en un espacio de disertación y luego vamos a tener unos cuantos minutos de preguntas. Por una cuestión de que somos muchos y para ordenarnos, las preguntas las vamos a hacer por el chat. Ustedes las pueden ir escribiendo a medida que van desarrollándose las presentaciones. Nosotros vamos a juntar esas preguntas y al final de las dos disertaciones vamos a tener un espacio para resolverlas en ese momento. Así que los invitamos a que los hagan por chat. El chat va a estar abierto, digamos, de forma hacia los administradores. Para ordenarnos un poco mejor el tema de las preguntas, las recibimos todas nosotros, no son para todo el público, las recibimos y las procesamos para hacer más ordenada la cuestión final de la presentación de hoy. Bueno, entonces, en primer lugar, bueno, para mí es un gusto presentar a una compañera de trabajo, a Fernanda González. Fernanda es ingeniera agrónoma y tiene un doctorado hecho también en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UBA. Desde el 2007 es investigadora de CONICET y desde el 2009 también es profesora adjunta en la UNOVA, aquí en la sede de Pergamino y de Junín. Desde 2012, Fernanda trabaja como investigadora en el INTA, en la Estación Experimental de Pergamino,
y actualmente ejerce su función como coordinadora del proyecto de adaptación de los cultivos al cambio climático y es integrante del grupo de ecofisiología de la EA Pergamino de INTA. Fernanda, un gusto que estés acá. De nuevo las gracias porque en una semana y media armamos todo y los dos disertantes estuvieron muy predispuestos de entrada y bueno, y creemos que tenemos una buena repercusión también en función de eso, así que te damos la palabra para que comiences con tu disertación. Bueno, muchas gracias Roberto por la presentación y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a ver para compartir la pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, está perfecto. Para que vaya a modo presentación, tiene un ritmo. Bien. ¿Ahí la ven? Sí, ¿Sí? perfecto. Perdón, lo había Perfecto. silenciado. Bárbaro. Bueno, como comentaba Roberto, bueno, me pidieron si no repasábamos algunos conceptos sobre el impacto de las heladas, el déficit hídrico y bueno, en algunos lugares también el granizo en estado vegetativo sobre el rendimiento de trigo y cebada. Voy a hablar mucho más de trigo y bastante menos de cebada. Solo a modo de repaso, aquí lo que tenemos es el ciclo de cultivo de trigo desde la siembra hasta la cosecha. Recuerden que el periodo crítico en el cual se está generando el número de granos, que es uno de los principales componentes del rendimiento, se ubica alrededor de antesis, ¿sí? En realidad más o menos menos 20 días antes de la antesis y 10 días después, ¿sí? En este periodo es donde se están definiendo el número de granos. ¿Qué necesito? ¿Sí? Necesito, para tener un buen número de granos, necesito entrar en este periodo con una buena intercepción de la radiación. Necesito área foliar. Básicamente, más o menos, ahora vamos a ver alrededor de un 80% sería lo ideal. Cultivo bien nutrido, con buen desarrollo, generalmente con un 80% llega a este estado con un 80% de intercepción de la radiación. En esta etapa, que sería lo que estamos llamando etapa vegetativa, en el estado que están la mayoría de los cultivos en esta región, lo que está ocurriendo es que se está generando el índice de área foliar, o sea, se están expandiendo las hojas que se diferenciaron y asociado a esa expansión de hojas se están generando macollos vegetativos. En cebada, recuerden que tiene una particularidad, este periodo crítico está adelantado. ¿Por qué? Porque la cebada, la floración de cebada ocurre todavía cuando la espiga está dentro de las vainas, ¿sí? Cuando está encañando. No es como trigo que ocurre una vez que ocurrió la espigazón. En cebada, una vez que ocurrió la espigazón, la floración ya ocurrió. Entonces, este periodo crítico, si acá nos fijamos, este es el número de granos en función de un estrés particular, en este caso un estrés por radiación. Si nos fijamos esta curvita, que son las cebadas de 2 hileras, que son las que generalmente tenemos nosotros acá, está marcando cómo cae el número de granos ante un estrés a lo largo del ciclo. Y fíjense que está ubicado menos 30 días antes de la antesis. O sea que este periodo crítico está adelantado en cebada, ¿sí? En relación a el momento de la antesis. Esta es la evolución. Aquí lo que tenemos es el tiempo después de la siembra. Y miremos ahora el índice de área foliar. Si el índice de área foliar es cuántos metros cuadrados de hoja tengo por metro cuadrado de suelo. Fíjense, un cultivo en buen estado genera índice de área foliar en la medida que va creciendo y expandiendo hojas. Su máximo índice de área foliar se encuentra en antesis y luego empieza a cenecer. Como les contaba, si nos fijamos más o menos en inicio de encañazón, este cultivo más o menos en esta etapa empezó a encañar. En inicio de encañazón tenemos más o menos entre 3 y 4 de índice de área foliar. Y si vemos cuál es la intercepción, esto es como lo contrario a la intercepción, ¿sí? Cuánta luz llega al suelo, que es esta curva que estamos viendo acá. Fíjense que llega muy poca luz generalmente y ya tengo casi un 80% de intercepción. Tengo casi un surco cerrado, digamos.
¿Y eso qué me asegura? O sea, me asegura que cuando empieza mi periodo crítico por aquí, yo ya estoy con una buena tasa de crecimiento y puedo generar una buena cantidad de número de granos. Ahora, fíjense que el trigo tiene una capacidad muy grande de generar índice de área foliar. De la misma manera, como les decía, asociado a la generación del área foliar, se van generando estos macollos vegetativos. Acá tenemos el número de macollos totales en función del tiempo. Es un esquema. Los macollos vegetativos van asociados a la aparición de hojas. ¿Sí? A partir de que aparece la punta de la cuarta hoja, empiezan a aparecer más o menos de manera regular un macollo por cada hoja que aparece. Eso genera también muchos macollos vegetativos que comienzan a morir. Acuérdense, los macollos más jovencitos, ¿sí? Los últimos que empezaron a diferenciarse son los que primero mueren. Esos empiezan a morir cuando comienza la encañazón. Para que ustedes tengan una idea, más o menos, en nuestras condiciones, en secano, tenemos el número máximo de macollos. Este valor puede variar entre 1000 o 1500 por metro cuadrado. Pero mueren más o menos entre el 50 y el 40% y terminamos con un cultivo entre 500 y 650 espigas por metro cuadrado. Hay algunos genotipos, obviamente, que tienen un poco más de espigas por metro cuadrado, pero estos son los valores más o menos más representativos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el cultivo tiene mucha capacidad de generar macollos y mucha capacidad de generar hojas. Por eso, si miramos, acá lo que tenemos es el impacto de las heladas. Si uno mira la sensibilidad de heladas o el efecto en el rendimiento de las heladas a lo largo del ciclo del cultivo, fíjense que en esta etapa su efecto es bajo o moderado. ¿Por qué? Porque si yo tengo una helada en algún momento particular, tengo mucha capacidad de recuperar esa pérdida de área foliar o pérdida de macollos que me puede producir o la helada, o el déficit hídrico, o un granizo. Tengo capacidad de recuperar esa área foliar. Por eso ese impacto generalmente es bajo. Y a medida que empieza la encañazón, comienza a aumentar la sensibilidad o el impacto sobre el rendimiento de estos factores y se hace máximo a medida que me acerco a espigazón y antesis. Entonces, como vimos, el impacto de una helada va a depender del ciclo del cultivo, en qué momento del cultivo está ocurriendo esa helada. Lo que tuvimos ahora fueron heladas en este estado, estamos aquí en macollaje. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pérdida de área foliar, donde los cultivos están con baja disponibilidad de agua. Obviamente también tenemos pérdida de área foliar porque el agua lo primero que afecta es la expansión de las hojas. Entonces me quedo con hojas más pequeñas. También tenemos pérdida de macollos vegetativos. Y ante una helada en esta etapa es muy poco probable, no digo imposible, pero es poco probable que perdamos números de plantas. ¿Por qué? Recuerden que el ápice en toda esta etapa está en posición subsuperficial. ¿Sí? Para que muera la planta tiene que morir el ápice de crecimiento. Y el ápice, hasta que comienza la encañazón, se encuentra aquí, en posición subsuperficial. O sea que la probabilidad de que eso ocurra bajo nuestras condiciones no es muy alta. No digo imposible, pero no es muy alta. Además del estado del cultivo, el impacto de la helada va a depender, obviamente, del valor de temperatura que se alcance. Ahora vamos a ver también de la amplitud térmica, de la duración y la cantidad, de la duración de la helada o la cantidad de heladas sucesivas, de la posición en el relieve. Ustedes ya saben que el aire frío se acumula en los bajos, o sea que el efecto de la helada es mayor en los bajos generalmente. De la humedad relativa, también saben que si estamos con bajo medio ambiente el efecto de la helada es más fuerte. Y sí, para esta etapa tenemos diferencias en la sensibilidad o en la tolerancia de los genotipos. ¿Sí? Eso es válido fuertemente para esta etapa, para la etapa vegetativa. Cuando hablamos de amplitud térmica, hay un proceso que es muy importante en la etapa vegetativa, que es el proceso de aclimatación.
la aclimatación lo que le permite a la planta es, cuando yo tengo unos días previos de baja temperatura antes de una helada, esa baja temperatura previa le permite a la planta generar cambios fisiológicos y bioquímicos que las preparan para tolerar las heladas, ¿sí? Esos cambios tienen que ver con que se aumenta el ácido abscísico, aumentan los azúcares solubles, se sintetizan proteínas protectoras de membrana, aumenta la cantidad de ácidos grasos insaturados también en las membranas celulares, ¿sí? Y todos estos cambios están asociados a la expresión de unos genes que están regulados por frío. Hay genes de este tipo en cebada y en trigo, y esto, la expresión de estos genes está afectado por unos que son más conocidos, que por ahí los escucharon, que se llaman CBF. Es una familia muy grande de genes que se encuentra en un lugar, en un loci, que se llama Frost Resistant 2, ¿sí? Resistencia a sequía 2, que está en el cromosoma 5, tanto en cebada como en trigo. Y este gen está muy pegadito y su expresión depende del gen de vernalización, el BRN1, que es el gen más importante que define la respuesta a vernalización de cebada y trigo. Por eso es que, en general, los cultivos o los genotipos que requieren frío, o que son más invernales o más mediterráneos, tienen más resistencia helada que los primaverales. Está asociado a esta seguidilla, a estos genes que están aquí. Entonces, fíjense lo que produce la aclimatación. Acá tenemos un ejemplo. Acá están midiendo el efecto de la helada como la supervivencia de plantas, ¿sí? Esto está hecho en condiciones controladas, y acá es el rango de temperatura que exploraron. Y están mirando cultivares primaverales e invernales. El que tiene rayitas punteadas aquí, que viene todo por aquí, es el primaveral, y este es el invernal. Fíjense qué pasa con un invernal que fue aclimatado, ¿sí? Fíjense, o sea, que fue aclimatado, quiere decir que lo pusieron unos días antes a baja temperatura, y después recién fue expuesto a este rango de temperaturas tan bajas. Fíjense que, nada, tolera, sobreviven hasta menos 8 grados todas las plantas, y bueno, a partir de ahí algunas sobreviven y otras no. Ahora, si ese proceso de aclimatación no ocurre, fíjense cómo cae rápidamente esa tolerancia a frío. Pareciera ser casi un primaveral que viene acá. Ahora, el primaveral que viene por aquí, por más que yo lo aclimate, siempre va a tolerar menos, ¿sí? Hay algunos reportes de algunos trigos muy invernales que resisten hasta menos 20 grados, ¿sí? O sea que en estado de pasto el trigo tiene mucha tolerancia, o puede tener mucha tolerancia, pero siempre acuérdense que depende de la aclimatación. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo de repente tengo algunos días con 20 grados y baja muy rápido la temperatura, bueno, el efecto de la helada en esa condición va a ser peor que si vengo ya con algunos días de baja temperatura. Después yo aquí les traje para recordar, estos por ejemplo en trigos invernales, de qué rangos de temperatura estamos hablando y qué efecto tienen. Esto está sacado de la Universidad de Nebraska. Esto es, por ejemplo, el estado de macollaje. ¿Qué consideran? Considera que puede haber daño si el cultivo está expuesto 2 horas, a partir de 2 horas a menos 11 grados, ¿sí? ¿Y eso qué produce? Lo que todos sabemos, produce clorosis en las hojas, que las puntitas de hojas están quemadas y marrones, o pueden quedar los campos bien oscuros, como azules. Y fíjense que el efecto, como yo les contaba, el efecto sobre el rendimiento se considera que es liviano o moderado. A medida que me voy acercando, esto es, inicio de encanazón, vaina engrosada, espigazón, floración, grano lechoso, grano pastoso, el rango de temperatura, fíjense cómo la temperatura ya no es tan baja, ya con menor temperatura ya empieza a haber un efecto, un problema en el cultivo, y el efecto sobre el rendimiento empieza a aumentar. Esos eran para trigos invernales. ¿Qué pasa si miramos trigos más primaverales? Esto es una gacetilla de Australia, del gobierno de Australia, donde ellos marcan distintos, obviamente, van a haber distintos rangos de temperatura.
Primero marcan, bueno, un rango que no se llama helada, sino que se llama daño por frío, que es un daño que ocurre con temperaturas que puede ser ya a partir de 5 grados o menos 2 grados, y generalmente, en realidad lo que está ocurriendo acá son daños que pueden ocurrir alrededor de la floración, y generalmente en días nublados de baja temperatura y un problema con la generación de polen, y eso nos puede traer problemas en la generación del número de granos. Si vamos particularmente a las heladas, ellos lo dividen en dos tipos. Una que le llaman helada por desecación, ¿sí?, que ocurre cuando se forma hielo en la parte de afuera de las hojas, y la temperatura oscila entre 0 y menos 2 grados. Entonces dice que la humedad es como quitada de las hojas, y entonces las hojas después se secan y las puntas de hojas quedan todas marrones, ¿sí?, que sería este típico daño de helada. Y después diferencian lo que es el daño por congelamiento directamente del tejido, que ocurre por debajo de los 2 grados centígrados, ¿sí?, y ahí directamente se forman cristales de hielo adentro de la hoja, ¿sí? Entonces quedan las hojas de un color verde oscuro, como si fueran húmedas, ¿sí? Y más o menos 10 días después del evento se ven ya todas las hojas senescentes y el tejido dañado. Fíjense que el rango de temperatura aquí ya entre 0 y menos 2 ya está marcando para un trigo primaveral un posible efecto en la temperatura. Perdón, en el daño. En los modelos que estaban preparando aquí, ustedes saben que en Balcarce, la gente del INTA estuvo intentando ajustar modelos de daño al cultivo en función de las heladas. Esto es el número de granos. Y ellos también tomaron en función de los días desde antesis, ¿no? Aquí lo que tienen es el código decimal, acá estaría hoja bandera, y acá está el inicio de la antesis. Y ellos también están tomando como rango, fíjense, a partir de 30 minutos con temperaturas menores a 1,5 grados, empiezan a perder granos. Ahora fíjense nuevamente, este modelo comienza a correr, o lo empiezan a testear recién a partir de hoja bandera. Nadie lo probó antes, ni se ocurre en general en trigo probar antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque se considera que el efecto puede ser moderado. O sea, en etapas previas, el efecto es muy moderado sobre el rendimiento. Ahora, ¿qué pasó en la zona? ¿Qué pasó en esta campaña? ¿Qué es lo que tenemos? Fíjense, acá tenemos, esta es la temperatura mínima en abrigo, puse 2 localidades de la zona cercana, Ferré y Alfonso. Esto es el rango de temperatura entre el 1 del 6 y el 20 del 8, y claro, lo que nos pasó, fíjense, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eventos en 10 días, más o menos, y aquí también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eventos, ¿sí? Entonces tuvimos muchas heladas seguiditas muy sucesivas, y eso, bueno, no le da tiempo al cultivo de acomodarse, y encontramos imágenes, esto no es de acá, esto es de otra zona de Santa Fe, podemos encontrar este tipo de daño, o este tipo de daño en cultivos más pequeños, apenas puntas de hoja, o bueno, algunos lotes pueden estar en esta condición, pero bueno, no es una foto mía de acá, estas sí son mías. Y en realidad, si esto fuera nada más el impacto de la helada, el cultivo de trigo de esto se recupera, ¿sí? Por todo lo que yo les estoy contando ahora. Ahora, para recuperarse, obviamente, ¿qué requiere? Requiere agua. Entonces, este año lo que nos está ocurriendo es que tenemos una combinación que, sumado a esto, estamos teniendo deficiencias hídricas que impiden que el cultivo se recupere. ¿Cómo estamos con el agua? Esto es del 24 de agosto, actualizado el 24 de agosto, es el agua útil en el suelo. Este es el horizonte superficial, supongo que serán los primeros 20 o 30 centímetros, y esto le dicen todo el perfil, pero es solamente hasta 1 metro de suelo. Fíjense, toda esta zona, fíjense si vemos el porcentaje de agua útil disponible en el horizonte superficial, todo lo que está en marrón es, nada, está seco, digamos, no hay agua, ¿sí? Y a medida que vamos avanzando para este lado, bueno, va aumentando ese agua. O sea que toda esta zona ya en el horizonte superficial está complicado, y a medida que vamos hacia el sudeste está bastante mejor. Si vemos todo
todo el perfil, o lo que sería el primer metro, fíjese que nosotros estamos por ahí, por esta banda, que estaríamos entre un 30 o 40% de agua útil en el primer metro de suelo. Esto es importante, esta diferenciación, porque para usar este porcentaje de agua hasta el metro, ahora lo vamos a ver, yo necesito que las raíces lleguen a ese metro, o sea, necesito que la planta crezca y pueda particionar fotosimulados de las raíces para que lleguen a explorar ese perfil. Teníamos, bueno, hubo lluvias en realidad, no acá en Pergamino, pero en la zona estuvo lloviendo, en algunos lugares cayeron 20 milímetros, en otros nada más 4, nosotros en el experimental 0, así que bueno, fue muy variable, algunas lluvias ya tuvimos, y bueno, esperamos a ver si, creo que para la semana posterior al 31 de agosto también, la primera semana de septiembre, hay algún pronóstico de lluvia. Pero la verdad es que necesitamos que llueva. ¿Cómo arrancamos en Pergamino? Esto es un ejemplo de unos ensayos que tenemos nosotros, de si arrancamos, cómo arrancó ese perfil. Aquí lo que tenemos es el porcentaje de agua volumétrico en función de la profundidad del horizonte. Esto es marchitez permanente, esto es capacidad de campo y esto es lo que nosotros medimos. Cuando integramos esto, nos da que hasta el metro 20 teníamos disponibles 151 milímetros, y si consideramos hasta los 2 metros 10, serían 250 milímetros, ¿sí? O sea que nosotros arrancamos sembrando, esta es una medición a la emergencia del cultivo el 19 de junio, con un perfil con buena cantidad de agua. Si nos guiamos por lo que decía el mapa anterior, que tenemos el 40% disponible más o menos en el primer metro, tendríamos más o menos ahora unos 85 milímetros en el primer metro, ¿sí? Y nos quedarían 100 si logramos que llegue a explorar más abajo. Y la verdad que a mí me sorprendió, el año pasado, ¿se acuerdan que también tuvimos un periodo bastante seco? Estos otros datos del año pasado, de la cosecha, hicimos unos muestreos de la cosecha, y fíjense, esto es algarrobo. Fíjense cómo el año pasado algarrobo, en una fecha un poco tardía, sacó, fíjense, hasta el metro, esto es hasta el 1,5 metros, ponemos el puntito en la mitad, pero integraría hasta el 1,50 metros. Fíjense que secó todo el perfil. De hecho, se nos rompieron los barrenos el año pasado, ¿sí? Para sacar estas muestras, se nos doblaron todos. Con lo cual, obviamente, creo que nos quedamos cortos, este año hicimos hasta los 2 metros, con lo cual está la posibilidad de que el cultivo pueda sacar toda esa agua, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, como ahora están muy pequeños, necesitamos que crezcan y puedan profundizar las raíces y explorar todo el perfil. Pero si esa condición se da, el cultivo evidentemente puede explorar toda esta profundidad. ¿Qué dice el pronóstico? ¿Sí? Bueno, el pronóstico dice que a partir de septiembre hay un 60% de probabilidad de que sea niña. ¿Y eso cómo impacta en un cultivo de invierno? ¿Sí? Ya sabemos cómo puede impactar en un cultivo de primavera-verano. En nuestros cultivos, en trigo particularmente, ¿cómo puede impactar? Fíjense, acá lo que tenemos es, esto es de la hora, de la Oficina de Riesgo Agropecuario, y lo que nos dice es la probabilidad de distintos tipos de lluvia si el año es niña, ¿sí? Para los 2 meses, por ejemplo, acá dice septiembre-octubre u octubre-noviembre. Y entonces, fíjense, los puntitos rojos, lo que dice es que tenemos una probabilidad muy alta, mayor al 50%, de que lluevan menos de 131 milímetros en los 2 meses. Y el rosita lo que está marcando es que tenemos muy poca probabilidad de lluvias abundantes, ¿sí? Que sería lo contrario. Si vemos ya octubre-noviembre, bueno, esa situación, fíjense cómo se generaliza para toda la región, y nos indica que la probabilidad, estas lluvias escasas para estos 2 meses serían, a qué llamamos lluvias escasas, menos a 175 milímetros. Entonces yo para, después si quieren discutir con ustedes, lo que traje aquí fue, bueno, a ver, otros años que ha sucedido. Acá lo que tenemos es el rendimiento en kilos por hectárea en función de los años, esto es para el partido de Pergamino exclusivamente, y busqué 2 años niña. A ver en qué rango de rendimiento estamos, ¿sí? Y no muy atrás para que esto es medio atrás, pero no me fui acá para que el cambio vareta no sea tan grosero. Fíjense, el 2008
fue catalogado como una niña suave a partir de agosto-diciembre, y el 2010 fue en teoría una niña fuerte entre mayo y diciembre. Y fíjense, aquí lo que tenemos son, para esos años, los meses, las precipitaciones y las temperaturas máximas y mínimas. Si yo considero todo el periodo de marzo a noviembre, fíjense, entre estos 2 años tenemos muy poca diferencia en precipitaciones. Si considero que marzo, o sea que el cultivo recién está utilizando lo de abril y marzo lo dejó afuera, hay así una gran diferencia, ¿sí? Casi 100 milímetros entre estos 2 puntos. Y si considero abril a julio, que es lo que te puedo contar ahora, para ver cómo estamos en relación a estos 2 años niñas, bueno, este año fue una hecatombe, 41 milímetros, y el 2010 tuvimos 163 milímetros. En lo que va de este año, para ese mismo periodo, tenemos 139 milímetros. Fíjense, esta lluvia acá de abril es lo que yo les decía, esto nos permitió recargar parte del perfil, o sea que en esta zona en Pergamino arrancamos con un perfil en buenas condiciones. Ahora, ¿qué hace esta diferencia tan grosera? Además, fíjense, además del agua entre abril y julio, que fue muy catastrófica, digamos, también la lluvia, fíjense, la lluvia de septiembre, que es clave. Acá tuvimos 38 milímetros y acá tenemos 78 milímetros. Eso marca una gran diferencia porque es justo el periodo, en el mes en el que ocurre el periodo crítico en general en esta zona del cultivo. Y bueno, además el 2008, no sé si se acuerdan, pero también tuvimos un estrés térmico, esta es la temperatura máxima, un estrés térmico muy importante en el llenado de los granos, que bueno, nos terminó de liquidar y el promedio del partido fue de 2.400 kilos. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Para mí estamos en una situación mucho más parecida a la del, por ahora, a la del 2010. Tenemos agua todavía, o tuvimos agua, arrancamos con buena condición de agua. Bueno, agosto no lo puse porque, bueno, todavía no habían, cuando hice la presentación no teníamos los milímetros. Agosto en algunos lugares ha sumado ahora 20 milímetros más, que es más de lo que ha llovido en otros años niña. Y lo que va a ser clave para definir el nivel de rendimiento que alcancemos, como todos ustedes saben, es, bueno, ¿qué va a pasar ahora en estos próximos días? ¿Sí? Necesitamos un poco de agua, nada, dentro, en un plazo de no más de 20 días, necesitamos que llueva un poquito más. Pero bueno, básicamente, ustedes piensen que el trigo, con una buena recarga, o sea, el agua inicial con la que arrancamos, y unas buenas lluvias en septiembre y octubre, con 400 milímetros en total, tenemos un trigo más o menos presentable de unos 4 o 5 toneladas. Y más, entonces, ¿qué podemos decir? No les puedo decir cómo va a finalizar la campaña, pero sí algunas pautas para tener en cuenta cuando piensen en variables de manejo o cómo realizar manejo. Con relación a las heladas, o sea, la probabilidad de morta no es muy alta, pero se puede verificar, ¿sí? Si tienen algunos lotes con impacto de helada muy fuerte en algún bajo, verificar si esas plantas están vivas o no, mirando los ápices, si están desecados o no. Siempre después de algún evento, esperar 7 días a ver qué pasa, si reaparecen si no hojas verdes, y eso nos va a dar la pauta de si el ápice está vivo o no. Como criterio general, obviamente, cuanto más avanzado esté el cultivo, menor va a ser su capacidad de recuperación. Y bueno, es importante para la recuperación, si tenemos un poquito de agua, ayudarla con fertilización, básicamente nitrogenada. Y bueno, esto era lo que traía como para después discutir con ustedes. Dejo de presentar, así puede contar Jorge. Ya dejé de presentar, ¿no? Sí, Fernanda, sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy interesante tu presentación. Muchas gracias. Gracias. Y encima realizada así en una semana que te convocamos, así que es un doble esfuerzo. 5 días. 5 días, ¿eh? Así que bueno, quiero hacerlo valer para que el resto de la audiencia sepa que bueno, esto surgió en la coyuntura y que ustedes respondieron rápidamente y favorablemente y se los agradecemos.
Los voy a presentar entonces ahora a Jorge Fraschina. Jorge es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Él ha desarrollado su Magister Science en producción vegetal con orientación en mejoramiento genético en la Universidad de Mar del Plata y trabaja como investigador en los programas de mejoramiento genético de trigo desde 1985. Jorge, su lugar de trabajo hoy por hoy es la Estación Experimental de Marco Juárez. Él es coordinador del área de mejoramiento vegetal de esa experimental y también es el coordinador de la red de evaluación de germoplasma inédito y cultivares comerciales de cereales y oleaginosas y la parte de trigo. Jorge, bueno, ha desarrollado en toda su carrera una gran, digamos, un gran trabajo en cuanto a lo que hace al mejoramiento. Ha inscrito más de 20 variedades de trigo pan y de amplia difusión en nuestro país, en toda su carrera. También Jorge ha participado como docente de posgrado, participa en la Universidad Nacional del Noreste, en la FAUBA y en la formación de recursos humanos, siendo director de tesis de grado y de posgrado. Bueno, Jorge, te damos una rápida presentación. Tus antecedentes son mucho mayores de lo que pude leer rápidamente, pero para los que no te conocen. Y bueno, te doy lugar entonces para que comiences con la presentación. Bueno, ¿se escucha? Perfecto, te escuchamos muy bien. Gracias, Roberto, por la presentación. Hola, Fernanda. Hola, Jorge. Y gracias a ambas por la invitación. Por suerte, Fernanda ya puntualizó los aspectos principales desde el punto de vista ecofisiológico. Y bueno, por ahí era algún concepto, voy a ser un poco reiterativo porque yo soy un mejorador. La ecofisiología toda la vida me gustó, así que por ahí vamos a agregar algún puntito más. La verdad que es un año muy, muy difícil. Recién Roberto hablaba de 35 años que hace que trabajo en mejoramiento de trigo. Lamentablemente no se le fue la mano, son todos esos años. Y sinceramente no recuerdo un año con una situación de estrés tan temprano para el cultivo de trigo, en toda la región central norte en general. Bueno, vamos a arrancar brevemente con una presentación, a ver si puedo. Creo que es esta, pero vamos a arrancar desde el principio. Bien. Bueno, ¿se alcanza a ver? Ahí está. Bueno, entonces, yo voy a hacer hincapié sobre algunos aspectos, como bien puntualizaba también Fernanda, del año temprano de la hada. Es decir, que el cultivo de trigo tiene hasta el momento de la tesis, donde presenta su mayor sensibilidad. Jorge, Sí, discúlpame que sí, te escucho. corto 2 segundos, pero aquí nos aparece como que tu señal puede ser algo débil. Se escucha bien, pero por ahí podés sacar la cámara para que el ancho de banda se vea bien la presentación y no se corte el sonido. Ahí va, Perfecto. Buenísimo. pruebo. Gracias. Avísame cualquier cosa. Sí, estamos aquí, pero está todo bien hasta ahora. Vale. Entonces, como les decía, como bien también mencionaba Fernanda, el cultivo de trigo tiene su pico de sensibilidad en el momento de la antesis. ¿Por qué? Porque el polen, justamente, es la parte más sensible del cultivo, y hasta temperaturas que están por encima de 0, temperaturas de 1 o 2 grados, le quitan movilidad a la posibilidad de que el polen sea viable. Entonces muchas veces nos encontramos con que esas heladas alrededor del espigazón, por más que sean suaves, por ahí nos están haciendo un poco de ruido al momento de definirse el número de grados. Vuelvo a insistir entonces, como les decía, la verdad que esta campaña, no recuerdo haber visto una campaña con tanto daño por frío y estrés hídrico tan temprano en el cultivo de trigo. Bueno, ojalá hubiera sido la ocurrencia de heladas como en esta foto, donde ya un cultivo ya en inicio de encañado, pero con una muy buena humedad,
nos está marcando una helada blanca. Esto estamos acostumbrados, o es lo más frecuente en toda la región central norte. Aún con cambios bruscos de temperatura, que eso es lo que a nosotros también nos diferencia del resto del país. Porque uno dice, ¿cómo puede ser que esas variedades sean, el trigo es un cultivo de invierno, cómo puede ser que las variedades en el sur no tengan daño y en el norte tengan daño? Bueno, el tema tiene que ver justamente con la amplitud térmica, y con la capacidad de rustificación, como también le mencionaba Fernando. Nosotros en el programa de mejoramiento de trigo hay varias estaciones experimentales, esto es Marco Juárez, donde sembramos todos los genotipos que están disponibles en el mercado, y lo hacemos con las líneas avanzadas del programa también, en distintas fechas de siembra, fechas de siembra que no son recomendadas para el productor para la producción de grano, pero a nosotros nos sirve para ver el comportamiento, no solamente frente a fechas de siembra, sino para ver cómo administra todo lo que es los recursos, o las temperaturas fundamentalmente, cómo las administra cada uno de los genotipos, cómo administra la temperatura a lo largo del día, para llegar a la explicación en un momento donde la probabilidad de ocurrencia de heladas, como les decía anteriormente, se minimice. Este tipo de ensayos a nosotros nos sirve mucho para ver la respuesta de los genotipos. Piensen ustedes que nosotros sembramos todas las variedades, la de ciclo largo y de ciclo corto, en todas estas fechas de siembra. Es decir, habría mucha información, y desde ya todo el programa de mejoramiento, Pergamino tiene sede también del programa de mejoramiento, cuando también Juan José Lancilota y el actual director de la Estación Experimental de Pergamino son los mejoradores de trigo que participan en el programa. Esto se lo mostró ya Fernanda, pero me gustaría volver a mostrárselo traducido. Fernanda también lo presentó con grados centígrados, no es por eso, pero sí para que imaginen que estos umbrales, que están descritos en Kansas, ¿no? Acá en la Argentina no tenemos mucho de esto, nos están haciendo ver que en las primeras etapas, hasta el comienzo del encañado, el cultivo de trigo tiene tolerancia, puede tener tolerancia desde el punto de vista del tejido, pero lo que sí es cierto es que el costo de recuperar la biomasa que pueda llegar a perder es un costo bajo durante el macollaje. ¿Gracias a qué? Gracias a que tenemos buenas condiciones en general en toda el área triguera central norte. Para este año se armó un combo entre el déficit hídrico y la ocurrencia de heladas que realmente, vuelvo a insistir, llaman la atención por la magnitud que han tenido en muchas de las zonas. Fernanda también algo mencionó sobre esto. Nosotros desde Marco Juárez hicimos un trabajo teniendo en cuenta los avances que se visualizaban en ese momento en la bibliografía internacional con respecto al tema de la genética, de la tolerancia a frío. Y lo que estaba mencionando anteriormente Fernanda como FRB2, es una alternativa que se agrega al ya conocido FR1, el FR1 está muy ligado a los genes de requerimientos de frío, de requerimientos de vernalización. En el caso del FRB2, no, es un clúster de varios genes que también modulan la respuesta del tejido, especialmente en el estado vegetativo. Este trabajo nosotros lo hicimos desde Marco Juárez, aprovechando el genotipado que teníamos de toda una población, pero ya hace unos años, por eso de que no van a ver mucho a las variedades que están actualmente en el mercado, pero sí quizá alguna les suene. En el primer grupo, de arriba hacia abajo en el cuadro, están las variedades que son más susceptibles, es decir, que el FR1 son primaverales, es decir, que no tienen ningún requerimiento de frío. En el FRB2 tienen una deleción de ese clúster, de la mayoría de los genes de ese clúster tiene hasta 15 genes, y estos materiales tenían una deleción en 11 genes. Bueno, algunos recordarán, si hay algunos con caras como yo, recordarán el Sinchajá, por ejemplo. Después hay materiales que también son susceptibles, en algún grado de lesión, no en los 11 genes.
Podemos recordar el éxito, por ejemplo, muy sembrado en toda la zona central-norte. El Buc Meteoro, un grupo 1 de calidad también, que es un material sensible al fotoperíodo, perdonen, un material sensible al fotoperíodo, volví, que no tiene ningún requerimiento de frío. Y después empezamos a ver ya materiales que, si bien son primaverales, tienen algún grado de requerimientos de frío, especialmente en el genoma A y B. Y en el A no son invernales típicos, pero sí tienen algún tipo de requerimiento de frío. Quizás el más sembrado en la zona central-norte de este tipo de materiales fue el SI200, quizás todavía se esté sembrando ese material. Después tenemos un grupo donde tenemos los requerimientos de frío, volvemos al caso anterior, es decir, en el genoma B y en el genoma D tienen requerimientos de frío, pero en el caso del FRB2, si bien tienen alguno de los genes, esos 15 genes, realmente lo podemos caracterizar como sin una deleción importante, sin un número de deleciones importante. Y acá ya el número ya es más importante. Hay variedades de ciclos cortos que llaman la atención, que generalmente son más sensibles a frío. El Biointa Micel, por ejemplo, o el Don Mario Cronos, que fueron materiales de mucha difusión en la zona central-norte, estaban en este grupo. Y finalmente, aquí abajo, no sé si se alcanza a ver bien, están los que son materiales invernales, es que sí, que tienen los requerimientos de frío en los 3 genomas, y no tienen ninguna deleción visible para el FRB2, entonces se los caracteriza como tolerantes. Y acá lo que vamos a ver son, en general, materiales invernales. Muchos de ellos son materiales invernales que tienen germoplasma americano, como es el Biointa 2004, el Biointa 3005, el Buc Rankel, el Don Mario Temis, y está el Sursen Nogal, que es un material invernal, es germoplasma de Francia, que no tiene exactamente el mismo grado de tolerancia que las variedades anteriores. Pero bueno, simplemente esto se los menciono como para que vean que hasta el año 2013-14 el germoplasma lo teníamos caracterizado. Esto habría que actualizar. Con respecto a la caracterización de los daños de frío que podemos estar viendo en este momento en el campo, lo primero que quisiera diferenciar es el problema acarreado por una mala implantación, es decir, la falta de plantas o la pérdida de plantas, debido a una implantación de trigo sobre rastrojos voluminosos. Eso es lo más frecuente que suele ocurrir en la zona central-norte, porque las hojas tienen muy buen rendimiento, también estamos haciendo trigo sobre rastrojos de maíz, y cualquier color de la sembradora que tengamos tiene sus problemitas para lograr para permitirnos una buena implantación del cultivo de trigo. Más aún si ese rastrojo está húmedo. Entonces, eso es lo primero que deberíamos estar considerando. Los granos que quedan entre medio del rastrojo, que no están en contacto con el suelo y no están cubiertos por suelo, esos granos cuando aparecen las primeras heladas, esas plántulas, perdón, cuando aparecen las primeras heladas, el efecto sobre el sistema radicular es muy drástico y se pierde directamente la planta. Pero bueno, dejando de lado eso, tratando de mejorar las implantaciones, el tema sobre maíz tiene que ir acompañado por nitrógeno y tiene que ir acompañado también por una elección de variedades. Nosotros ya hace varios años que venimos evaluando germoplasma en esas condiciones de alta cobertura, esto es en Corral de Bustos, ya tiene sus años este ensayo, pero simplemente me gusta mostrarlo porque fíjense la diferencia que puede llegar a haber entre un material susceptible y a la derecha un material que tiene un grado de tolerancia realmente importante. Esa variedad que está a la derecha es Prointa puntal, es una variedad que tenía ese germoplasma que yo les decía, de origen americano. Nosotros seguimos todo lo que fue la evolución, el aumento de coberturas debido a la siembra directa en toda la zona central-norte, y realmente este problema lo empezamos a ver cada vez más, digamos, más frecuentemente con el germoplasma.
Pero también esto nos permitió seleccionar materiales para estas condiciones. Temprano, en el momento de macullaje, como decíamos antes, se puede ver afectada la biomasa aérea, hasta podemos llegar a perder algunos de los macollos, como se ve en la foto de la derecha, pero si las condiciones son buenas, la recuperación de la biomasa es factible. Por supuesto que necesitamos que el cultivo de trigo tenga un respiro desde el punto de vista del agua, como bien decíamos antes, pero también desde el punto de vista de la temperatura. Porque ustedes imagínense que la temperatura óptima para el crecimiento y desarrollo del cultivo de trigo está entre los 15 y 25 grados. 4 grados es una temperatura que ya se utiliza como límite para hacer interpretaciones de crecimiento y desarrollo en el cultivo de trigo. Imagínense que la fotosíntesis prácticamente se duplica cuando aumenta 10 grados la temperatura ambiente. Es decir, que con 14 o 15 grados tenemos una duplicación de la fotosíntesis y hasta 25 grados también. El problema que tenemos después es que la fotosíntesis neta empieza a cambiar porque la respiración durante el ciclo del cultivo también va aumentando con la temperatura. Por encima de los 25 grados ya la fotosíntesis neta cada vez, el balance de fotosíntesis es cada vez menor. Entonces empezamos a tener problemas. Por eso es que, otro detalle no menor también, es que el desarrollo se acelera más rápido con los aumentos de temperatura que el crecimiento. Entonces, frente a un aumento muy rápido de la temperatura, ¿qué es lo que podemos llegar a tener? Tenemos órganos más chicos y por lo tanto menor capacidad de rendimiento. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y va de la mano de lo que yo les estaba queriendo decir, que el trigo necesita un respiro para recomponer la biomasa, desde el punto de vista del agua y desde el punto de vista de la temperatura. Bueno, hasta el momento de que comienza el encañado, el ápice de crecimiento está por debajo del nivel del suelo. Es decir que yo diría que pensando en lo que conocemos del cultivo de trigo, me parece que Fernanda en esto también va a coincidir, en pocos días más, si es que alguna variedad que no tiene requerimiento de frío ya no está en el encañado marcado, deberíamos empezar este momento, este estado de crecimiento y desarrollo del cultivo de trigo, donde los requerimientos empiezan ya a ser cada vez mayores. Estoy hablando de los recursos, agua, nutrientes y luz. Nosotros deberíamos verificar, si tenemos alguna duda, ya sea por fecha de siembra, por elección de variedad, en qué estado estamos, podríamos estar visualizando el tema del ápice de crecimiento. Fíjense en la foto de la izquierda, estaría tendiendo a una deshidratación. En el caso de la derecha se ve perfectamente viable ese ápice de crecimiento. También recordemos que ese proceso de encañado se visualiza o es fácil de visualizar cuando detectamos el primer nudo en el tallo principal, pero detectar el primer nudo implica que ya el periodo de encañado ya empezó. Es decir que los requerimientos ya empezaron en ese momento. Es decir que, detectamos el primer nudo por tacto, hace por lo menos 1 o 2 semanas por lo menos, que el proceso de encañado ya empezó. Entonces, a esa foto ahí abajo tiene que ver, la parte de arriba tiene que ver entonces con el ápice de crecimiento, pero la de abajo tiene que ver con el grado de cobertura del área foliar que necesitamos una vez que estemos cerca de iniciar el periodo crítico. Lamentablemente no estamos tan lejos. Si hacemos sumas térmicas, por más que haya hecho mucho frío, realmente imaginemos que el punto de crecimiento, que es el que está tomando las temperaturas en este momento, las temperaturas se van sumando, y a lo mejor estamos alcanzando ya durante el mes de agosto el periodo normal que es el desarrollo del cultivo de trigo, y muy probablemente, especialmente los materiales, vuelvo a insistir, que no tienen ningún requerimiento de frío, ya estemos en el momento de encañado. Imaginemos que nosotros acá sobre la ruta 9 a las variedades elegimos las variedades y las sembramos como para explicar los primeros días de octubre.
Y sobre la ruta 8, si vamos a Pergamino, hay una diferencia de 7 a 10 días, no es mucho más, no es mucho mayor la diferencia. Entonces, si pensamos en eso y pensamos lo que debería transcurrir durante todo el encañado, estamos a 2 o 3 semanas, quizás en algunos de los casos, especialmente en el sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, de empezar el periodo crítico del cultivo. Bueno, lo que se ve aquí son las temperaturas registradas por el grupo Clima y en el INTA de Pergamino. Esto me lo acercó Juan Lancilota, que es el colega que trabaja en el programa de mejoramiento en Pergamino. Fíjense en el cuadrito de la izquierda, vemos que el número de heladas, frente a lo que es la segunda columna, que es el histórico, fíjense que da una diferencia importante para lo que es mayo, junio y julio. Realmente estamos con mayores niveles mayores niveles de ocurrencia de heladas y de precipitaciones a nivel largo, lo que estaba ya mencionando Fernando. Pero si visualizan a la derecha, acá tengo ejemplificadas las temperaturas de junio y julio. Fíjense las temperaturas mínimas, que en el mes de junio fueron bastante, digamos, en la zona estamos acostumbrados a este tipo de temperaturas, si bien empezaron a aparecer temperaturas de 7 grados bajo cero, estas son temperaturas a la intemperie, a 5 centímetros de suelos, no son las temperaturas que son las que están en la otra columna, la columna verde, que son las de la caseta meteorológica, que son las más frecuentes para encontrar. Estas son a la intemperie, en un termómetro que se coloca a 5 centímetros de suelo. Ese ya en junio, sobre fines de junio, ya teníamos temperaturas de -7, -7, -8. Y en el caso del mes de julio, hay magnitudes realmente muy importantes y que, vuelvo a insistir, me llaman la atención. Y Jorge, ojo con las temperaturas a la intemperie, porque marcan valores generalmente demasiado bajos. Me parece, te tienen que llamar la atención, son muy bajos. Por eso yo no los he usado, los datos. Si vas a los de agosto vas a ver que también hay -12, no digo que no puedan ser, pero son extremadamente bajos. Sí, son extremadamente bajos, me llama la atención, pero se correlacionan muy bien con una diferencia, por ejemplo, donde a ustedes les dio una lectura de 11 o 12 o hasta 13 grados bajo cero, acá en Marco Juárez dio 10 y 11 grados bajo cero. Es decir, que el evento realmente ha llegado a niveles no comunes para la zona, no comunes por la cantidad. Bueno, Juan Lancilota también, a pedido mío, se tomó el trabajo de tomar algunas fotos. Estas que están, que les estoy mostrando ahora, son de la red. Nosotros en mejoramiento tratamos de hacer una caracterización de este daño, no es algo muy sencillo, además es muy subjetivo, pero tratamos de objetivizar una escala que va de 0 a 5. 0 es prácticamente sin daño, 1 son las primeras hojitas, podemos llegar a ver las puntas de hojas dañadas, se le pone 1, y 5 le ponemos al material que tiene plantas muertas o acollos muertos. Bueno, acá está la red 1, fecha de siembra del 4 de junio. No les voy a mostrar toda la red, les voy a dar algunos ejemplos nada más. Fíjense, Buck Peregrino, esto es una variedad nueva de Buck. Buck tiene un programa de mejoramiento que tiene germoplasma que no tiene requerimientos de frío, son largos por sensibilidad al fotoperíodo, y bueno, eso se está marcando, frente a lo que es Baguesi T50, que es la variedad invernal que seguramente estaría marcando, o es la que está marcando grandes diferencias en toda la región central. Una variedad que hasta hace un par de años el criadero Lidera no quería que se difundiera en la zona norte, esta variedad. Nosotros siempre la hemos caracterizado como de muy buen comportamiento al tema de heladas en pasto, por eso en muchas situaciones nosotros la hemos recomendado. Fíjense el caso a la derecha, la foto a la derecha, el caso de Basilio de Algarrobo. Me llama la atención, esta foto de Algarrobo lo conocemos, que es de una tolerancia media a no tan alta, pero media, la podríamos considerar. Y Basilio no era tan sensible, sin embargo se está viendo más sensible en esta foto de este año que otros años.
Yendo a materiales más cortos, fíjense que también tiene mucho que ver también la fecha de siembra y el estado fenológico tiene algo que ver en esto también. Fíjense el caso de la fecha de siembra, creo que fue los primeros días de julio. Fíjense el caso de Ceibo, que quizás es una variedad sembrada actualmente, y Klein Potro, que es una variedad de buen comportamiento. Frío en pasto. Esto es tiene cruza con invernal, Klein Potro. Esto es MI INTA 119, una de las variedades, es nueva del programa de mejoramiento, una variedad que empezó a difundirse ahora, y que tiene un aceptable buen comportamiento a frío en pasto, tiene germoplasma invernal en su cruza, pero fíjense la diferencia que me marcó en la foto Juan Lancilota. Este es el ensayo que él riega, y tiene un riego de aproximadamente 25 milímetros solamente. Y fíjense acá, es un contraste entre la misma parcela sembrada en el mismo momento, la foto tomada sin el riego secano y con riego. Esto va de la mano también de lo que estábamos charlando antes con Fernanda, del tema hídrico, el combo que significa la helada, la cantidad de bajas temperaturas y el déficit hídrico. A ver, el tema de helada es un tema que es bastante difícil de caracterizar, porque yo lo puedo mostrar ensayos y no tienen mucho que ver con lo que ustedes están viendo en el campo. Y ustedes se imaginarán por qué. Porque son tantas las variables que pueden llegar a estar condicionando el nivel al cual, o la temperatura, condiciones de agua, como estábamos viendo, condiciones de relieve, condiciones geográficas. Entonces es muy, muy variable el estado hídrico también, como recién les estaba tratando de mostrar. La manera de verlo regionalmente, una de las maneras de verlo regionalmente, y también es útil en un año como este que nos ha permitido recorrer muchos lotes, es lo que son las imágenes satelitales. Estas imágenes, que, a ver, yo les estaba dando la caracterización, tengan en cuenta que lo que vamos a ver ahora representa la temperatura de superficie, es la diferencia de temperatura medida con un canal infrarrojo. Y en general, como ustedes bien saben, la temperatura mínima es cuando sale el sol, pocos minutos o poco tiempo después de que sale el sol. Entonces, lo que vamos a ver ahora son imágenes satelitales que muchas veces coinciden con eso, a veces no coinciden con eso. Entonces, yo lo que hice fue buscar la página de INTA, lo que fue la lectura el día 14 de julio, donde está ese límite, que tendríamos que verificarlo bien, donde la observación meteorológica decía de menos 13 grados. Fíjense lo que es esta zona, estaríamos en estos colores, que van de un rango de menos 6 a menos 8. Pero esto está tomado a las 6 de la mañana. Que yo sepa, en julio el sol no sale a las 6 de la mañana, así que esto tenía para seguir bajando la temperatura. Fíjense, el 29 de julio, también, a ver si puedo, esto que no estoy viendo Bueno, fíjense también, estamos entre límite de menos 6 hasta menos 8 grados, fíjense a lo que es sur de Santa Fe y acá cerca de la zona de lo que es Marco Juárez, estamos por menos 8 grados estuvimos. Eso es julio, y bueno, no tenía las temperaturas de agosto porque no estaban pasadas, porque son informes mensuales los que sacan el observatorio meteorológico, pero bueno, mirando las heladas que sí están en la página del INTA, fíjense, temperaturas, hubo muchos días con heladas, yo simplemente tomé las del 12 y del 20 de agosto, donde los datos de Marco Juárez hablan de menos 10. Fíjense que el 12 de agosto, ustedes acá en Pergamino anduvieron cerca de los menos 6 a menos 8 grados también, 6 de la mañana, vuelvo a insistir, al igual que el 20 de agosto. Y acá en Marco Juárez tuvimos una helada que realmente esto, fíjense que fue entre menos 8 y menos 10, este color verdecito, ¿no? Acá coincide con el observatorio. Bueno, eso se los muestro como introducción a lo que les voy a
a mostrar ahora, es una interesante observación que hicieron el grupo de colegas de AFA, con la gente de INTA Casilda, que hacen ensayos de trigo en campo de productores ya desde hace bastantes años. Se tomaron el trabajo también en una escala de 0 a 5 de caracterizar las variedades que están participando este año. No están todas las variedades, pero son las que están participando. Hay algunas variedades que no las deberían tener en cuenta porque son materiales inéditos que todavía no están presentados. Bueno, no importa. Yo lo que quiero mostrarles es la variabilidad en las variedades de siembra temprana. Esto está sembrado el 5 de junio, esto es en Pujato, 140 kilos de semilla por hectárea, a 21 centímetros. Y bueno, fíjense la caracterización que hicieron, trabajan con 2 repeticiones en estos ensayos. Y fíjense entonces, vuelvo a insistir, si bien es subjetivo, ellos también hicieron tomaron una regla de 0 a 5, o de 1 a 5, mejor dicho, no, 0 a 5, perdón, y hicieron la caracterización. Fíjense, MSI 119, y pusieron 1, Jacarandá 2, esto es un material nuevo de Don Mario, el 620 con 1 también es un material que empezó a difundirse. Después hay materiales que no están difundidos, acá está el Valle 680 también con un valor de 1. Fíjense el SI 211, un material emparentado con el SI 200 que yo le mostraba, caracterizado por susceptibilidad al FH2. Se ve que ese material está muy emparentado con el SI 200. Fíjense el nivel de susceptibilidad. Y bueno, el algarrobo tiene 2. Fíjense acá, a la derecha les estoy mostrando una foto de la parcela. Esto que tiene más de 10 días. Lo que era 1 para el MC 119, lo que era también, lo que era 2 para el algarrobo, y lo que era 4 para el SI 211. Y entre los materiales de ciclos cortos, fíjense, estaría el Cambá, un muy buen material, nosotros ya hace un par de años que lo tenemos bien caracterizado, Fiompasto, material de BUC, el conocido Seibo, Seibo le pusieron 2, el Cambá tiene 0, y fíjense lo que es la cebada, Andrea, 5, es decir que ya visualizaron plantas muertas. Con respecto a la cebada, lo que les podría llegar a agregar es que en general las cebadas que están siendo introducidas en la Argentina son cebadas europeas con muy buena aptitud cervecera, de calidad cervecera. Y bueno, se prueban en la Argentina, en nuestros ambientes, y las que andan bien funcionan, como ha sido ya hace más de 15 años con las variedades de trigo en la Argentina. Y muchas veces la evaluación no ha sido de muchos años o de tantos años como para poder seleccionar algunas de las características, pero en general yo les puedo anticipar que la mayoría de las variedades de cebada no tienen requerimientos de frío. Y quizás por eso también no encontremos un buen comportamiento a frío en ninguna de las variedades de cebada que están difundidas. Hay una variedad nueva, Overture, que es de ciclo un poco más largo, que tiene un poco mejor comportamiento. Pero la gran mayoría de las variedades tienen flojo comportamiento a frío. Bueno, después podríamos seguir con respecto al tema de heladas en otro momento, un momento también importante es el encañado, pero yo lo dejaría acá como para dar lugar a las preguntas. Hola, Jorge, ¿se escucha ¿Sí? ahí? Perdón. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Perdón, se me había cortado aquí. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, y nuevamente también para vos el agradecimiento por la voluntad para que en una semana poder armar una presentación y estar hoy con nosotros. Y bueno, la virtualidad nos permite que estés desde Marcos Juárez y poder aprovecharte aquí en Pergamino. Bueno, si les parece, ahora vamos a pasar a las preguntas, ¿sí? Ya hay más de varias preguntas, así que le voy a dar la palabra a Luis Crosetti, el presidente de IAMBA, que él va a coordinar un poco las preguntas, y a los que quieran las recibimos vía chat, ¿sí?
Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias Fernanda, impecable la presentación y verdaderamente creo que estamos cumpliendo con nuestro rol de asociación, llegando a los colegas con estas cuestiones puntuales y como decía Jorge, por ahí con poca posibilidad de ocurrencia, ¿no es cierto? Y de la que tenemos no tanta experiencia, tantos fenómenos que sucedan, heladas, estrés hídrico y en algunos casos granizadas. Quiero comentarles que, antes de empezar con las preguntas, que la Asociación de Ingenieros se nutre del aporte de los asociados, a quienes quiero agradecerles infinitamente por colaborar, por estar acompañando nuestra organización, y quiero invitar a los colegas que no están asociados a IAMBA a que puedan sumarse para seguir aportando para que este tipo de capacitaciones y nuestra tarea profesional se vea enriquecida. También quiero agradecerle a las empresas, porque también dependemos del apoyo de sponsors para continuar con esta labor, como son Sumitagro, Tecnomil y Bayer. A ellos les agradecemos infinitamente. Y ahora sí vamos a pasar a la ronda de preguntas. Esta es para Fernanda, dice, hay pronósticos en el norte del país de tener una pérdida del 20 al 50% de rendimiento. ¿Cuál es el estado fenológico y con qué criterio se hacen estos pronósticos? Sí, en realidad lo que pasa es que en el norte el cultivo está mucho más avanzado y la helada agarró, no quiero mentir, pero debe estar espigando ya. Agarró en el peor momento, cayó eso, y también tenemos problemas de mucha sequía en el norte, ¿sí? Las pérdidas que se dan ahora, si ustedes miran los datos del PAS de la bolsa de cereales, ¿sí? Que van caracterizando las áreas más complicadas ahora están en el norte, no en el norte del país, en el NOA. No hay mucho problema con la producción de trigo, o sea, las pérdidas o la superficie ya que van sacando es NOA, y bueno, y centro, ¿no? Córdoba, toda la zona de Córdoba también está bastante más complicada que nosotros. Acá, siempre cuando asociamos los fenómenos de daños por helada en los lotes, a veces lo asociamos a la topografía y a las partes más bajas de los terrenos, ¿no es cierto? Acá hay un colega que dice que ha visto efectos marcados de heladas en sectores de loma. Dice, ¿esto puede estar asociado al estrés hídrico? Sí, o sea, puede estar. Lo que pasa es que lo que nosotros tuvimos esta combinación no solamente es el efecto de estrés hídrico sobre la planta, ¿sí? De que tengo una planta más débil, sino que cuando tenemos muy baja humedad, que es lo que nos pasó, como ustedes saben, cuando yo tengo muy baja humedad, lo que está pasando es esa helada que yo les contaba, que directamente se me congela el tejido, es la famosa helada negra, ¿sí? Y eso es muy perjudicial, produce muchísimo más daño, ¿sí? Y me rompe todas las células, pues se me forma hielo adentro de la hoja, ¿sí? Adentro de la planta, y rompe todos los tejidos. Ese daño es mucho peor y muy fuerte en relación a lo que sería una helada con escarcha, ¿sí? Como las que mostraba y lo que contaba Jorge Fasquina. Y sí, puede ser. Lo que no me queda claro es si tiene nada más daño en la loma, y si tiene loma y bajo, que el daño haya sido más alto en la loma que en el bajo, no creo, ¿sí? Siempre el aire frío es más pesado, ¿no? Y se va corriendo y se acumula en el bajo. No, yo interpreto que se ven efectos marcados de heladas en la loma, sí, donde sí, quizás sí. no sea tan frecuente. Sí, pero eso estuvo asociado a que, claro, hace tanto que no llueve y tenemos tan baja humedad relativa que tuvimos heladas, lo que se llama la helada negra, ¿no? Hubo lugares donde hubo helada negra. Quiero comentar también a Jorge que si quiere hacer algún aporte, tiene, digamos, el micrófono abierto. Acá hay una pregunta que está relacionada con la profundidad de siembra. ¿Puede existir, cuando el trigo está en emergencia, digamos, y es afectado por heladas, puede existir, según la profundidad de siembra, más o menos daños? Para mí, por el tema de la ubicación de los meristemas, ¿sí? No, el ápice se pone siempre más o menos en posición subsuperficial, casi independientemente de la profundidad de siembra. ¿Por qué? Porque es una regulación de la relación rojo-rojo lejano. Cuando sale el coleoptile,
cuando emerge la planta, ¿sí? Y sale el coleoptile, sensa la relación rojo-rojo lejano, ¿sí? Ve que tiene más rojo, ¿sí? Entonces, para su elongación y posiciona lo que sería el nudo macoyaco, el ápice, digamos, posiciona el ápice en posición subsuperficial. Igual nosotros, es lo que yo decía, el ápice está como, o lo que contaba Jorge, está protegido. Nosotros, la probabilidad de que tengamos mucha muerte de plantas solo por una helada no es muy grande. No digo que no sea imposible, porque si a eso le sumamos que tenemos una planta con mucho estrés hídrico, bueno, ya nos agarra con una planta ya desecada. Piensen que gran parte del efecto de la helada, si no es una helada negra, es una helada con rocío, es una desecación, ¿sí? Entonces, si tengo una planta con estrés hídrico encima, tengo una helada, se me complica. Pero el ápice generalmente se ubica más o menos a la misma profundidad, o sea, se elonga más, se elonga más el entrenudo que está por debajo del ápice, más o menos en función de la profundidad de siembra, pero el ápice queda más o menos siempre en la misma posición, porque como les digo, está regulado por la relación rojo-rojo lejano de la luz. En la práctica, lo que suele verse, como yo mencionaba, cuando el rastrojo es muy abundante, que el grano muchas veces no es dejado en la superficie, no es dejado en profundidad, 2, 3, 4 centímetros, sino que es dejado entre el rastrojo, porque no se alcanza, si está húmedo no le alcanza a cortar. El grano nace, o germina, y nace y aparece una plantita que después llega a 3 hojitas. Pero después aparece la primera helada, y lo que se deshidrata son las raíces primarias que están expuestas, y ahí es donde se pierde la planta. Claro. Sí, cuando tenés mala implantación es mucho peor el efecto, ¿no? Estamos. Hay una pregunta para Jorge. ¿Cuáles serían las variedades más recomendables para estas condiciones de estrés climático? ¿Hay algunas que se pueden mencionar como las más recomendables? Bueno, como yo les mencionaba entonces, las variedades invernales que tienen requerimientos de frío, en este momento en la Argentina hay muchas variedades que tienen esa característica, pero no son todas las que tienen ese otro gen que está aportando a la tolerancia, que yo les marcaba, el SHB2, que hacen diferencias. En este momento, la variedad invernal en la zona central, y vuelvo a insistir, Lidera no quería que se difunda, de hecho, no está participando en la red de la subregión Triguera 2 Norte, es Bagué 750, que es una variedad, yo no conozco el origen de esa variedad, pero es un invernal que tiene una tolerancia realmente diferencial. Si nos retrotraemos unos 6, 7, 8 años para atrás, sí teníamos muchas variedades. Estaba el Domario Temnix, estaba Biodinta 3005, el Buck Ranquel, había muchas variedades. El mismo Klein Lapacho tiene cierto grado de tolerancia, perdón, el Domario Tursen Lapacho. Estaba pensando en el Logal, que también tiene cierto grado de tolerancia, pero no es como las variedades más tolerantes. Vuelvo a insistir, en el mercado no hay muchas variedades de hábito invernal que no tengan el origen más frecuente, que en este momento es el francés, y que no es la de máxima resistencia. Entre las de origen francés que están difundidas hasta ahora, por ahí el Timot tiene mejor comportamiento, el ciprés de Aca también, son todas del mismo origen. Estamos. Acá hay una pregunta, bueno, a ver quién de los dos puede contestarlas, es si poseen experiencias en la aplicación de bioestimulantes junto con fungicida para recuperar al cultivo de este tipo de estrés. Yo no poseo experiencia, no sé Jorge. No sé, por ahí. Que camina más los lotes, por ahí ha visto algo. No, experiencias no. Sí lo que vemos y está constatado que una inyección de nutrientes y en algunos casos de hormonas, como están acumulados algunos de los productos, no hay ninguna duda de que estarían colaborando. Pero el tema en este momento pasa
por agua y por temperatura, no pasa Ujú. por un producto que nos vaya a cambiar el estado del trigo. Como les decía yo creo que el trigo lo que necesita es que las temperaturas hagan un paréntesis y que aparezca un poco de agua. Hay que darle un poquito de tiempo para que recupere parte de la biomasa. Sabemos que cuando estaba en la primera pregunta con respecto al tema de los promedios de rendimiento que han caído o el rendimiento que se perdió, es realmente muy, muy difícil eso. Yo lo único que por ahí sugeriría a los colegas es no dejar de revisar los lotes, ver el tema ese que tanto Fernando como yo les subrayamos, de ver en qué momento fenológico está, si está el ápice, si está sano el ápice. Ustedes piensen que si nosotros logramos que un ápice esté vivo y que nos dé un tallo principal, y las buenas condiciones hacen que acompañe a alguno de los macollos, podríamos estar teniendo tranquilamente entre 50, 60 granos y aún más todavía, ¿eh? Por cada planta. Si tenemos esas 200 plantas, estamos arriba de los 10.000 granos por metro cuadrado, y que con un peso de 1.000 granos de 35 podríamos estar hablando de trigos de 35 quintales. ¿Eh? Ahora, el tema es que tiene que cambiar ya. Las condiciones de temperatura y agua tienen que cambiar ya. Sí, en relación a eso que vos decías, para esta zona, sí, el inicio de la encañazón es el 10 de septiembre, más o menos, para una floración apuntando al 5 de octubre, más o menos, ¿no? O sea que estamos a unos 10, 15 días del inicio más o menos de la encañazón. Sí, Como para que yo cuando tengan dije una así, idea, ¿no? Tendríamos que entrar la encañazón por lo menos con un par de hojitas, con yo un par de cuando hojas. dije que cuando había trigos que están a 2 o 3 días de comienzo del periodo crítico, me quise referir a esos datos ahí de Casilda, que realmente es preocupante, ¿no? Esas Claro, fotos así la está son más arriba. preocupantes. Considerando este menor desarrollo de biomasa quizás que podemos tener en estos momentos, ¿cómo prevén que va a ser, digamos, la competencia con malezas? ¿Será necesario reforzar herbicidas? Seguramente va a depender de la condición de cada lote, pero ¿qué es lo que están viendo? ¿O qué es lo que consideran, ¿no es cierto? Bueno, sigo yo, Fernanda. A ver, Primero el fondo. el mesulfurón que hemos usado todos, que venimos usando todos, yo tengo No serias hay dudas más. de que haya sido incorporado porque no tuvimos No lluvias para llovió. que realmente se incorpore. Entonces, hasta que no empiece a funcionar no podemos hablar mucho de eso. Pero no hay duda que lamentablemente el espacio, las malezas lo van a tener, pero no tienen humedad en este momento. Y yo No creo hay más. que de haber llover 40, 50 milímetros, que es lo que necesita el trigo en este momento para cambiar un poco el aspecto, eh, yo creo que el sistema radicular que todavía está manteniendo el trigo, que son las raíces primarias, esas que están profundizando, las raíces de los macollos realmente están agonizando, pobres. Pero bueno, hay un sistema radicular que tiene una ventaja comparativa, ¿no? Así que es un interrogante, pero tiene ventajas el trigo, Con respecto a todavía. eso, Jorge, hablando del sistema de la exploración, del sistema radicular, la exploración de raíces, ¿podemos decir que los trigos sembrados temprano, los trigos ciclo largo, van a tener este año una ventaja comparativa con respecto a los trigos ciclo corto o más tardíos? En general, vos podés agregar algo a eso, Fernanda, también, pero en general uno espera en nuestra zona que las variedades de siembra temprana es una apuesta a un aprovechamiento de los recursos mucho mejor, porque las condiciones de siembra son mejores, las condiciones de implantación son mejores, las condiciones de temperatura y humedad también son mejores, hasta que aparece la primera helada. Bueno, este año no se dio todas esas cosas que yo estoy diciendo a favor, no se dieron, pero en general es lo que uno debería esperar. Ahora, también lo que necesitamos en un año como este, es esa siembra temprana y esa más favorable digamos, mejor uso de esos los recursos o la oferta de recursos ambientales se traduzca en una biomasa
que llegue y que esté aportando a lo que es la captación de radiación. Eso es lo que no nos está pasando este año. Es decir, que tenemos plantitas de variedades de siembra temprana que por ahí tienen la misma biomasa en este momento que las variedades sembradas un mes después. Y esta diferencia no tengo claro de que este año sea una gran ventaja. Sí, sí es una variedad, vuelvo a insistir, que ha tenido buen comportamiento a frío, ya sea por la condición ambiental, el lugar donde le tocó, o la variedad. Sí, en realidad más que por ahí las diferencias entre los ciclos, me parece que la diferencia va a estar en si se implantó bien en el cultivo, si tenemos una buena implantación y si tuvo, cuando lo sembramos, se fertilizó bien. Yo creo que eso sí puede hacer una diferencia. Generalmente en las condiciones así de estrés hídrico, en nuestras condiciones, se nota la diferencia cuando un cultivo está bien fertilizado y bien implantado, que tolera mejor estas deficiencias hídricas. ¿Por qué? Porque logra explorar un mayor volumen de suelo. ¿Sí? Si yo tengo agua en el perfil, por lo menos en Pergamino, no sé cómo arrancaron ustedes allá en la zona centro de Córdoba, en esta zona arrancamos con agua en el perfil y creo que los cultivos bien implantados, con buena fertilización, van a tener una ventaja en cuanto a la velocidad de recuperación, ¿no? Sí, con estas lluvias que están cayendo ahora, ¿no? Gracias, Fernanda, me hiciste acordar de algo. Ese ensayo que yo les mostraba de AFA Casilda, yo le llamé por teléfono, por supuesto, para intercambiar algunas ideas a los responsables, y justamente cuando yo miraba y trataba de corroborar eso, yo le dije, pero esto le pusieron nada más que arrancador. Es decir, le pusieron un arrancador con fósforo y muy poquitito de nitrógeno. Digo, ustedes no lo fertilizaron todavía ese lote. Claro, no lo habían fertilizado. Se jugaron a tirarle el guan después durante el ciclo de cultivo. Y eso, que lo está señalando también Fernanda, es muy importante porque la buena disponibilidad de nitrógeno, de nutrientes, el equilibrio nutricional que necesita el cultivo desde el principio, aprovecha mucho mejor las condiciones de humedad iniciales. Y eso se traduce en biomasa. Esa biomasa se traduce en en un comportamiento distinto frente a todas estas contingencias. Entonces, me sirve para remarcar algo de recomendación siempre. Esa estrategia, lamentablemente toda la región central norte es bastante común. Yo voy a sembrar el cultivo de trigo. Tengo buena condición de humedad, por eso voy a hacer trigo, ni hablar si tengo una napa cerca. Pero yo le pongo un arrancador porque lo fertilizo después. Bueno, hay que mirarlo con un poquitito de cuidado ese tema, porque realmente un empujoncito de una buena disponibilidad de nutrientes al principio es muy importante para la buena implantación del cultivo y que arranque bien. Acá hay un comentario de un colega, no dice de qué zona es, y quiere, bueno, a ver qué opina, pero el panorama es el siguiente. Dice que un lote de cebada sufrió 3 heladas negras en 3 semanas consecutivas y quemó los rebrotes. Hoy, a esta fecha, se encuentra con 0 tejido verde. Complicado. Complicado. Y no le llovió ahora. Y no llovió, no dice, aparentemente no. Es trágico. Sí. Yo te hago un comentario, Fernanda. Has explicado muy bien la sensibilidad a heladas según el estadio fenológico en los trigos. Ahora, ¿qué opinión se merece, ¿no es cierto?, la granizada que sucedió en algunas zonas, sumado a esta seguidilla de estrés? Y sí, o sea, lo que te produce la granizada es, te vuelve a sacar área foliar, ¿sí? Te va a complicar la posibilidad de recuperación. Ahora, lo bueno es que, bueno, por lo menos cayó agua. Acá nosotros ni siquiera, ni granizo, ni agua, ni nada. Pero por el lado positivo es que, no sé, en la zona roja, por ejemplo, cayeron unos 25 milímetros con granizo, pero bueno, cayeron 25 milímetros. Yo creo que, como decía Jorge, con un poco de agua y un poquito de temperatura va a arrancar el trigo. Yo creo que la granizada, viste, es como todo, es un estrés más que le vas a estar sumando. Si tenés buena condición hídrica, la granizada en este momento no pasa nada con el trigo, generalmente se recupera.
es algo más que te tocó, pero yo creo que lo positivo es que, bueno, por lo menos cayó agua, pero no creo que te vaya a definir el éxito o fracaso, ¿no? Digamos, de la cuestión. La cuestión va a pasar por cuánta agua caiga en estos próximos 15 días, digamos. Es mi percepción, ¿no? Sí, sí, coincido totalmente. Además, Claro. a esas fotos de trigo tan dañados, el granizo, me parece que hubo muy poco granizo que le pegó al trigo. Había poco trigo para pegarle. No, Pero pero los lotes acá no están tan destruidos como están mal, pero ustedes los tienen bastante más complicados, me parece. eso, no, eso es de Vigar, eso es de Casilda. No, acá en Ah, Marcos bueno, Juárez tenemos un poco mezclado, pero ahí en Casilda realmente llama la atención. Con respecto a la pregunta de la cebada, lamentablemente la cebada, Fernanda, vos podrías también ayudarme con esto, depende de la cantidad de macollos. sí, Y me da más por Macoy, mucho más que el trigo. Y exactamente. si tiene pérdida de macollos, realmente es muy poco lo que pueden llegar a esperar. Sí, compensa mucho menos por su estructura de espiga, porque compensa mucho menos por número de granos por espiga. O sea, depende mucho más su rendimiento, como dice Jorge, de la cantidad de espigas por metro cuadrado. Entonces, está un poquito más complicada. Es probable que esté un poco más complicada que el trigo, que todavía tiene tiempo. ¿Sí? Si tiene menos espigas, puede generar más granos por espiga. La cebada, esa compensación la tiene limitada. Más que nada, encima son cebadas de dos hileras las que usamos, así que más complicada aún. No, preguntan en macollos cloróticos, pero bueno, con ápices vivos, ¿sí? Mm. En cultivos que están sufriendo este estrés, ¿hay algún rango de pérdida de rendimiento que se puede estimar a esta altura? Todo es muy relativo, ¿no es cierto? No. No, yo lo que les puedo decir es como referencia, es lo que les decía, un cultivo bien manejado, bien nutrido y sin una deficiencia hídrica, cuando inicia la encañazón, o sea, cuando yo toco un nudo, ¿sí? Detecto un nudo desde afuera, generalmente tenés que estar en 70-80% de intercepción de radiación, ¿sí? Eso te va a definir gran parte de la cuestión. Para que ustedes tengan una idea, el trigo, cada vástago en antesis tiene 5 hojas, 5 o 6 hojas, ¿sí? En trigo. Por lo tanto, tendrías que estar en el inicio de la encañazón en cada vástago mínimamente con 2 o 3 hojas verdes de un tamaño razonable, y en la encañazón se te expanden 2 o 3 hojas más, y ahí tenés tus 6 hojas, más o menos por vástago. Como para que tengan una referencia, ¿no? De que estamos hablando de área foliar. Eso sería como el área foliar que necesitarían para tener un trigo por lo menos de 3 o 4 toneladas. También les decía Jorge lo de la cantidad de las espigas, ¿sí? Generalmente, como yo les decía, con 500 espigas tenemos un buen rendimiento, ya las espigas no nos estarían limitando, o sea que si se logran con estas lluvias el vástago principal más dos macollos que lleguen a pasar al estado reproductivo, bueno, ya tenemos una cantidad de espigas por metro cuadrado por lo menos razonable. Jorge, querías No, hablar. sí, ojalá, en las situaciones más graves, ojalá un macollo, tallo principal y un macollo. No, Y, y yo creo que la tenemos expectativa, mucha agua en el perfil. Nos falta el arranque, claro, Jorge. claro, sí, sí. Eh, y creo que deberíamos, a ver, la recomendación con los colegas acá también es primero esperar a que llueva y a ver la reacción del cultivo, por supuesto. Y bueno, y ahí ir evaluando sobre la marcha. Es precipitado esas pérdidas de rendimiento que se están mencionando ahora. Es Yo muy creo que, difícil estimar eso. exactamente, yo creo que vale la pena. Además, lo que tienen que reflexionar los colegas también es que hay que mirar un poquitito más, que la superficie que ha tenido este tipo de daño es muy importante, no es poca. Es heterogéneo el daño, pero la superficie es importante. Y realmente el mercado está tomando nota de todos estos problemas y el precio del trigo sigue Es muy subiendo. grande. Así que tengamos Uy, se cortó. cuidado. Creo que por más que hacer un maíz, si pusimos mesulfurón, estamos complicados. Pero para hacer o podemos ir directamente a un maíz tardío que están de moda ahora para estabilizar rendimientos, sería una alternativa.
No, por supuesto nos queda la soja STS, pero todavía tenemos tiempo para tomar algún tipo de decisión. Salvo la cebada. Hay un comentario de un asistente a esta jornada que dice que en la zona de Marcos Juárez hay ensayos sin nitrógeno y con nitrógeno incorporado, y es la primera vez que no se ven diferencias hasta el momento. Los lotes son sembrados con Baguette 620 el 28 de mayo. Falta de agua. Está bien. Sí, Falta en de agua. general, es decir, en general lo que hablábamos antes del tema de la disponibilidad de nitrógeno, que es importante en el arranque, pero hay que verlo, eso hay que verlo lote por lote, porque si fertilizamos anticipadamente en un lote que tenía buena cantidad de nitrógeno, a ver, pongámonos de acuerdo en esto. Yo puedo imaginarme, colegas, porque uno charla mucho con los colegas de acá de Marcos Juárez, veníamos de 3 años acostumbrados a planificar picos de más de 5.000 kilos, y estoy siendo bastante cauteloso con el tema. Entonces estábamos utilizando importantes niveles de fertilización. Entonces es probable que esto no sea una regla que sirva o que se ajuste a todas las condiciones. Pero la disponibilidad de nitrógeno mejora la eficiencia del uso del agua para producir la biomasa. Gente, les agradezco, Jorge, Fernanda, que hayan compartido su conocimiento y su trabajo con todos los colegas. Les agradezco también nuevamente a los colegas que están en este auditorio virtual, y a Sumitagro, a Tecnomil y a Bayer, que nos acompañan durante todo el año. Damos por finalizado la jornada, y bueno, la propuesta queda para en otra ocasión que surja una temática que nos convoque, volver a encontrarnos nuevamente aquí. El próximo mes, a principios de septiembre, tenemos una jornada de capacitación referida al cultivo de sorgo, y todavía tenemos también para desarrollar este año la jornada de capacitación anual en soja. Así que bueno, serán nuevamente convocados y ya están todos invitados. Quiero nuevamente agradecerles y dejarle un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por las consultas. Igualmente, saludos. Chao. Adiós. Hasta luego.